Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos dos temas. Uno dividido en dos partes y se refiere al aspecto económico de todo esto que está padeciendo el país, está padeciendo el mundo. ¿Cuánto nos cuesta la cuarentena? De eso vamos a hablar con el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y con también un ex viceministro de Hacienda, Daniel Correa. Con ellos vamos a hablar acerca de este tema. Presentaron unos estudios que son muy interesantes y vamos a compartir con ustedes. El segundo bloque vamos a hablar con el viceministro de Economía, Humberto Colmán, y Bruno de Felipe, representante de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, sobre los créditos a los MIPYMES. ¿Por qué no están llegando así como desean los que trabajan con las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país? Y el último bloque vamos a hablar acerca de este escándalo que es el caso Petropar, un verdadero escándalo. Vamos a hablar con Gladys Fernández de la Contraloría General de la República y con la fiscal del caso, Liliana Alcaraz. Creo que después de escucharle a la señora Fernández, la fiscal va a tener que ampliar seguramente la investigación por lo que desde la Contraloría nos van a contar. Imagínense solamente un pequeño dato que resume el escándalo que es todo esto. Se le entregó como donación por compras que hizo Petropar al Ministerio de Salud para médicos y enfermeras para enfrentar esta pandemia, 2.000 tapabocas que ya vencieron en el 2017. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que es oportuno compartir un rico café Lavazza, un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par lo representa y distribuye. Lavazza, el espresso italiano por excelencia. ¿Qué tal? Buenas noches, don César Barreto, ¿cómo anda? Carlos, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Daniel Correa, cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia y, bueno, en grata compañía de César también. Bueno, me dijiste que estabas preparando un informe sobre el costo en Paraguay del COVID-19, de todo este tema de la cuarentena, cuánto nos cuesta económicamente. ¿Ya está terminado? No, el lunes hablamos de esto Sí. a la tarde y la idea era terminar en esta semana. Hay algunos números preliminares, pero todavía no tenemos el cálculo completo porque en realidad es un cálculo un poco bastante general, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, porque la idea es encontrar unos números respecto a cómo eso va a terminar impactando en la cantidad de pobres que vamos a tener al final del año 2020, ¿verdad? Todavía estamos terminando los detalles, sí, en algunos casos ya el empleo ya se puede ir viendo de qué cantidades de posibles nuevos desempleados podríamos tener al final del año, independientemente de este proceso gradual de reactivación económica que se está empezando a dar y de lo que también el gobierno plantea como recuperación para los próximos meses y para el año 2021, ¿verdad? Los números son quizás no tan negativos como inicialmente se había planteado al inicio de la pandemia respecto a que podíamos, digamos, triplicar o llegar a 4 veces nuestros niveles de desempleo. En realidad, hoy estamos viendo que más o menos podríamos llegar a un poco menos de 100.000 desempleados digamos, este periodo que podría culminarse a finales del año, pero sí esto rápidamente de alguna manera puede volver a reactivarse por las medidas que se podrían ir tomando en los próximos meses. Y lo que sí, algunos números puntuales respecto a pobreza, esto sí es más llamativo, ¿verdad? Ujú. Que eso sí podría ir aumentando de manera importante porque ya a partir del año pasado teníamos una franja de vulnerables, principalmente importante, que cualquier efecto respecto Sí. a temas o de caída en la producción o en términos de precios
rápidamente afecta y los tira nuevamente a la franja de la pobreza, ¿verdad? Pero de vuelta, estamos terminando eso. El impacto va a ser importante, pero de vuelta, creo, ¿verdad? Y quizás a lo mejor vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Que creo que con las medidas también que se pueden llegar a tomar, se puede atenuar básicamente. El escenario que estamos haciendo es sin ningún tipo de reactivación, de obviamente, reactivación. ¿verdad? Bueno, desde el gobierno de Lugo, cuando se empezó a realizar el estudio de la pobreza, si bajó, subió, luego del gobierno de Nicanor, cuando Lugo asumía, se aclaraba siempre que había crecido la clase media, que se había Sí. reducido la pobreza. No así la pobreza extrema, pero sí la pobreza se había reducido, pero siempre ponían énfasis en un detalle, que esa gente que se incorporó a la clase media, muchos de ellos estaban dentro de una franja muy vulnerable, que cualquier situación, ya sea una sequía, ya sea una inundación, ya sea la baja del precio de los commodities, podría otra vez empujarlo hacia el sector de la pobreza. Dende presentó un estudio también acerca de toda esta situación, lo que le va a representar a Paraguay económicamente hablando. ¿Va a crecer el número de pobres al terminar el 2020? Y casi con seguridad. No, difícil no solamente en Paraguay, ¿verdad? O sea, si bien mal de muchos, consuelo de tontos, Sí. pero este es un golpe global, no es solamente de Paraguay y todos los países estamos tratando de asimilarlo lo mejor posible, digamos. Lo que nosotros tenemos de diferente con el resto o con la mayoría, por lo menos, es que tenemos un sector informal muy, muy importante donde los ajustes de los ingresos se da de manera inmediata y no hay empresa que le pueda sostener un tiempo el sueldo, no hay IPS que le pueda pagar por desempleo, ahí no hay nada. Él no trabaja, no genera ingresos ese día y muchos seguramente, muchas de las ollas populares que vimos por ahí seguramente están en ese segmento. Entonces, mucha de esa gente, cuando la economía crece mucho o muy rápido, como fue en los años anteriores, también avanza rápido, porque el trabajo informal, que es un comercio informal, básicamente lo que hacen, una prestación de servicios informal o incluso un trabajo dependiente que es informal, que no está registrado en IPS y eso, ¿verdad? Que hay mucho de eso. También mejora su situación rápidamente. Sí. Muchos de estos que están ahí en el umbral entre la pobreza y la clase media está en gran parte de allí. Entonces, ellos recibieron el golpe de pleno. No hay sistema de protección social preparado para enfrentar eso. Entonces, se inventaron algunas cosas rápidamente que creo que hay que felicitarle al Ministerio de Hacienda el haber hecho el programa Putingo en un tiempo tan corto, sin tener nada, de registrar a la gente, organizar los mecanismos de pago y transferirle la plata en un periodo de 3 a 4 semanas es realmente un récord, ¿verdad? Pues Sí, se oye, hizo algo, pero o sea, no alcanza eso porque la gente tenía ingresos ya superiores a claro. eso. Yo siempre le aclaro esto, el Estado difícilmente te vaya a poder mantener tu nivel de vida. Lo que el Estado te va a dar es lo básico para subsistencia, que es lo que se puede hacer, porque el problema es muy general, estamos hablando de 1.500.000 personas. Entonces, el Estado hizo lo que podía hacer y obviamente la gente le ayuda a eso, obviamente estarán aguantando con eso. Puede aguantar un tiempo, pero necesitamos que esto empiece a moverse de vuelta para que para que la gente pueda trabajar y pueda generar sus ingresos genuinamente de vuelta, ¿verdad? Ujú. Esa es la forma que va a poder ir saliendo de vuelta de este fondo en el cual cayó. Pero no va a ser mañana, esto va a ser lento. Nosotros estimamos, en el mejor de los casos, hacia el segundo semestre del año que viene, puede ser que terminemos de recuperar lo que hemos perdido en términos de actividad económica en este último 60 días, ¿no? Ujú. Ahora, ¿y en qué sectores se sentiría más el desempleo? ¿Cuáles serían los sectores donde se acentuaría el desempleo? Todavía todos aquellos vinculados con servicios que tengan que ver con aglomeraciones de personas donde gran parte todavía de esos comercios, servicios, restaurantes, hoteles y- y negocios vinculados con que la gente pueda juntarse, va a seguir. Y después otros vinculados con ese tipo de negocios, ¿verdad? Un tema que decía César también que estaba vinculado un poco al trabajo. eh, eh,
creo que uno de los temas centrales en el momento, y hay que valorar un poco lo que hizo acá el gobierno de haber rápidamente puesto estas herramientas. Lo que pasa es que era muy difícil estimar cuánto tiempo íbamos a padecer de esta situación. Y entonces, cuando uno hace los cálculos, rápidamente ve que en el caso de Ñangarecó y Putumayo, que están vinculados con ese monto que justamente está vinculado con la canasta familiar, ¿verdad? Con mantener de alguna manera lo básico de la alimentación y que eso no le falte a las familias. Se planteaba que iban a ser dos, ¿verdad? Ahora, bueno, ya se está hablando Putumayo ya entregó a 247.000 personas el segundo pago. No, el primero ya llegaron más de 1 millón, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y eso me parece, recalco lo que dijo César, ¿verdad? O sea, uno cuando mira en Argentina, otros países que están acostumbrados a este tipo de transferencias, lo hacen y lo hicieron en mucho más tiempo, ¿verdad? Sin embargo, acá creo que se fue en eso se fue rápido. Ahora, eh, como dice César, tampoco va a ser suficiente, ¿verdad? Acá lo que debemos trabajar es ver cómo podemos reactivar más rápidamente la economía para que de alguna manera tampoco eso siga generando costos fiscales, ¿verdad? Que sabemos que va a seguir teniendo, pero cómo podemos disminuir esos costos fiscales y de alguna manera atenuar también lo que vemos que va a seguir habiendo, que es sectores realmente golpeados todavía, que aun cuando el crédito o aun cuando algunas excepciones o incentivos se puedan generar hacia esos negocios, van a estar totalmente todavía desinflados desde el punto de vista de su economía, ¿verdad? Ujú. Ahora, don César, cuando uno tiene que elegir, después de 3 meses, de 84 días, creo que ya de cuarentena entre inteligente y lo más duro, entre salud y economía. No sé, después de ¿Por 84 dónde? días. Yo creo que ¿Por qué optamos? Porque yo escucho a los viceministros y al propio ministro, no aflojemos, por favor, no flexibilicemos esto porque va a ser contraproducente, podemos retrotraernos otra vez a otro encierro. Económicamente se puede soportar otro encierro de 1 mes, 2 meses en Paraguay sin actividad económica prácticamente. no creo. Yo no creo que podamos aguantar. O sea, nuestro país es muy precario. Nuestra actividad económica luego es muy precaria. Eh, por suerte que tenemos estas fortalezas macroeconómicas que nos permitieron poder aguantar este tiempo, digamos, ¿verdad? Pero 60 días de vuelta, yo creo que ahí sí vamos a ver una quiebra masiva de todo. Te puede llevar a otras crisis paralelas ya mucho más fuertes, del cual seguramente nos llevarán 10 años poder salir, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con esto. Yo creo que hay, en 84 días nos hemos aprendido a cómo vivir con este virus. Yo creo que nos equivocamos muchísimo. Yo creo que los 84 días nos tuvieron que servir para aprender a vivir con eso. A vivir significa cómo hago para trabajar considerando que hay un virus que está circulando por todos lados. O sea, yo no puedo. Yo respeto mucho a los médicos. De hecho, no opiné de este tema en todo este tiempo. Ustedes me preguntaron, yo me callé, Sí, yo no sí, dije sí, sí. nada porque un economista habla de dinero, parece que le importa el dinero y no la salud o la vida, ¿verdad? Yo no quiero caer en esa trampa. Pero yo lo que le pido a los médicos es que ellos tengan la amplitud de visión suficiente para entender de que no es posible estar encerrado tanto tiempo. Entonces, todo lo que podíamos aguantar nosotros ya usamos en esta oportunidad. O sea, extendimos mucho, empezamos temprano, extendimos mucho y hasta acá aguantamos. De aquí en adelante tuvimos que haber aprendido cómo hacer para vivir con el virus. Yo uso tapabocas todo el tiempo. O sea, yo hago lo que me dicen los médicos. Aprendí de chico que hacerle caso al médico. Yo hago lo que me dice el médico. Si todos hacemos eso, debería de funcionar este tema. Obviamente sí va a haber más contagiados, eso es normal. Es imposible evitar de seguir con cero contagio, Claro. eso no es posible. Pero yo creo que hay que aprender a administrar esto. Para mí lo inteligente de la cuarentena es que nosotros entendamos cómo convivir con esto. Tenemos que convivir con esto hasta que aparezca la vacuna. Pues imagínate si es que vamos a estar encerrados hasta que aparezca la vacuna y aparece en Sí, el se funden los 2025. países. ¿Verdad? Es que no hay ninguna receta. Cuando uno dice, bueno, vamos a ver qué están haciendo los otros países, y en realidad todos los casos son diferentes, ¿verdad? Y,
y tampoco debiéramos llevar la discusión en esa discusión binaria de hacemos o no hacemos uno No, u no, yo no otro, quiero ¿verdad? llevar a esa discusión, pero lo que pasa es que por eso justamente comencé por el tema de cómo está la economía, qué tal, de qué manera nos va a impactar, ¿verdad? Porque si haciendo supuestamente bien las tareas nos impacta de esta manera, ¿qué sería si aumentan los casos, los hospitales se desbordan y tenemos que volver al encierro? Por eso justamente no hago por ser economista Claro, ni político, no, es la ni realidad, saludista, digamos, ¿no? sino Sí, es la Es realidad. la realidad. ¿Qué hacemos? pero la realidad es que en todos los casos van a haber más infectados, Sí, Así es. en todos los escenarios que se puedan plantear. Entonces, lo que tenemos que trabajar, y aquí los expertos, ¿verdad?, del área sanitaria nos tienen que, de alguna manera, mostrar cuál debe ser el camino más menos dañino en términos de la actividad económica para que más, para que cada vez más sectores se vayan nuevamente iniciando sus actividades con el menor peligro posible. Claramente vamos a tener irresponsables, sí, vamos a siempre va a haber. tener personas que a lo mejor no están siguiendo las recomendaciones y a lo mejor puede prolongarse una semana más o 15 días más estas recomendaciones de mantener en una fase. Pero lo que tenemos que empezar a mirar es que el daño y el costo que vamos a tener a futuro realmente va a ser importante si no aprendemos de alguna manera a convivir con este escenario, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con algunas otras cuestas vinculadas con el tema de la educación, por ejemplo, Exacto, ¿verdad? sí. Nuestros chicos no van a estar 2 o 3 años sin irse a las aulas, ¿verdad? En algún momento debemos tomar, digamos, la decisión de tomar un poco más de riesgo Claro, en ese y va a haber un sentido, ¿verdad? nuevo código de enseñanza. Absolutamente, ¿verdad? Pero hay algo que se agrega, ¿verdad? Y que ya nosotros habíamos advertido en este programa hace por lo menos un mes y pico atrás, cuando empezaban a retornar los paraguayos al país. Se habla Ujú. de un retorno de 25.000 personas que no van a tener empleo acá, van a estar desocupadas y va a ser otra vez una mayor carga para el Estado. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo se enfrenta eso? Si tenés la informalidad, si tenés a los repatriados, si tenés empresas que ya no van a abrir, probablemente algunas ya no van a abrir, vas a tener desocupados. Entonces, ¿cómo enfrentas? ¿Cuáles son las medidas que se podrían tomar económicamente hablando para que el impacto sea el menor posible en Paraguay? A ver, yo he sugerido hace o sea, cuando empezamos a hablar de este tema y el ministro de Hacienda le invitó a un grupo de gente para discutir un poco las opciones que había, nosotros en aquel momento fuimos muy claros en decir acá hay dos momentos. El primer momento hay que aguantar, hay que crear mecanismos para subsidio, qué sé yo, para que la gente pueda encerrarse, obviamente no salir, pero hay que darle algo para aguantar. Pero una vez que pase este periodo tenemos que aplicar una política, un programa de reactivación importante, porque la gente que está con cero monedas, Sí. y con cero monedas vos no vas a poder reactivar una economía solamente pensando en el consumo y la inversión privada, ¿verdad? La inversión privada está por el piso porque las expectativas son muy bajas y un pesimismo grande porque si vos no estás vendiendo, lo último que vos pensás es en invertir, ¿verdad? Vos estás pensando cómo aguantar también, ¿verdad? Poniéndome en el lugar de un pequeño empresario. Claro, Soy un claro. empresario y conozco lo que significa eso. O sea, vos no estás pensando en invertir, vos estás pensando cómo hacer para sobrevivir este tiempo hasta que esto mejore, ¿verdad? Entonces el sector privado no tiene la capacidad de poder actuar como un impulso, con un impulso para poder salir adelante y reactivar la economía. Hace falta un programa fiscal de inversiones que dé ese estirón inicial, por lo menos, yo estimo 12 a 18 meses. Yo hablo de aquí hasta fin del ¿Qué tipo de 2021. programas fiscales, por Y ejemplo? programas de inversión tiene que ser, hay que crear empleos acá. O sea, es reemplazar inversión, en vez de subsidio, hacer inversión. Yo prefiero hacer inversión, le voy a pagar un sueldo a mucha gente que hoy seguramente está recibiendo subsidio, que por lo menos va a trabajar, va a producir algo, va a crear esa infraestructura, pero la persona va a tener, él y su familia, ingresos para mejores ingresos de lo que tiene hoy para poder salir adelante.
Y vos creas, no sé, 20.000 empleos directos para empezar a movilizar y eso después tiene un impacto ampliado que le beneficia a las pymes, a las pequeñas Obras empresas, a las grandes públicas. empresas. Hay Obras O sea, públicas, todo. viviendas, Vivienda, obras viviendas. públicas. o sea, no sé qué yo lo que digo es cosas que generen empleo. Yo trato de focalizar ahí porque después las autoridades tienen que saber que dónde hay más posibilidades de hacer la cosa más rápido, digamos, ¿verdad? Entonces, acá no hay milagros. O sea, hay que olvidarse que hay un Mesías que va a venir a resolver esto con un milagro. No hay eso, no hay milagro. Acá hay cosas concretas que hay que hacer y hay que hacerlo. No discutir tanto, dejar de discutir no sé qué, las cosas que de la luna, no es la luna. Acá hay cosas concretas, hacer rápido, en tiempo, en forma para que podamos salir lo antes posible. Y esto tiene que ser compatible con la cuarentena inteligente. Vos no puedes hacer cosas por este lado de un programa de reactivación y después cerrar todo en la parte sanitaria. Eso es incompatible uno con otro. O sea, esto hay que hacerlo compatible con que estamos abriendo sectores para que la gente empiece a trabajar y generar sus propios ingresos de vuelta. Hay que compatibilizar ambas cosas, tiene que acompañarse, ¿verdad? O sea, un poco lo que dice César, si lo que nosotros queremos es reactivar a toda esa gente que hoy está, digamos, desempleada o sin actividad o sin una expectativa laboral rápida, además de todo lo que están viniendo, porque tampoco en Argentina o en Brasil van a tener oportunidades porque ellos están, me parece, en un escenario mucho peor al nuestro, esa gente necesita rápidamente una oportunidad. Y cuando uno mira y claramente cuáles son las inversiones más rápidas que se puedan dar en este corto plazo, son el tema de obras públicas, el Sí, tema de obras viviendas, públicas, ¿verdad? sí. Pero otra vez ahí, por una cuestión de limitación de recursos, ¿verdad? De limitaciones fiscales que uno tiene, ¿verdad? También tiene que empezar a priorizar cuáles son estos sectores que van a generar más rápidamente empleo y van a tener un efecto multiplicador. Y ahí es donde la obra pública, pero principalmente el tema de vivienda, tiene un impacto importante. Y yo diría también algunos sectores vinculados con industrias que hoy te están generando una captación de empleo o de una mano de obra rápida, de rápida capacitación, ¿verdad? Me parece que estos son sectores y otro que quizás también va a generar en algún momento es que justamente lo vinculado con la agricultura, para que esa inversión rural no, no, no tenga que volver a migrar hacia las ciudades y juntar todo lo que ya está hoy de alguna manera generando en las grandes ciudades esta demanda de servicios. Entonces, yo diría estos test rápidos y obviamente acá la administración del Tesoro tiene que saber cuáles son, digamos, las limitaciones fiscales también en cada uno de estos, ¿verdad? Pero acá hay que tirar dinero rápido al mercado como para generar eso y eso va a volver de alguna manera a generar esto que decía César, que me parece clave, digamos, los incentivos adecuados otra vez para que el sector privado diga otra vez, vamos a volver a invertir porque me va a volver a Claro. demandar alguien, ¿verdad? Pero hay un detalle, en la forma como comunicamos las cosas son muy importantes y la forma como encaramos las cosas son muy importantes. Porque cómo encaramos significa que estamos comunicando también. Si vos tenés hechos de corrupción graves en épocas de pandemia, el mensaje que estás dando es ambiguo. Y tiene un costo muy fuerte sobre el Estado y sobre el gobierno en particular. Estas compras nos metieron en cuarentena para tener los insumos. Llegaron los insumos, no sirvieron para nada y perdimos 60 días, que era el tiempo que se estimaba que que podíamos tener los insumos para enfrentar cuando el pico se eleve de infectados. Y sin embargo, recurrimos, me parece correcto también, a empresas paraguayas que también las empresas paraguayas pueden hacer lo mismo que hacen en el mundo en cuanto a los insumos médicos, ¿verdad? Hay una empresa que ya está haciendo los uniformes y con estándar mucho más elevado que lo que estamos comprando. Es decir, que una buena forma es un combate frontal contra la corrupción. En este momento va a ser muy importante porque eso va a generar que César Barreto, Daniel Correa, Carlos Peralta y los que están viendo puedan aguantar las medidas extremas que puedan tomar las autoridades pidiéndonos más sacrificio. Pero tiene que combatir la corrupción con decisión. O sea, es inaceptable lo que pasó. O
O sea, me cuesta luego hablar de este tema porque es tan básico, digamos, ¿verdad? Lo que deberíamos de estar viendo ahora es que esos procesos, esas denuncias que se hicieron, ya tendrían que tener algún avance, por lo menos para que creamos de que Exacto. son serios y responsables en la forma en que están enfrentando un flagelo que sabemos que es endémico y es muy estructural encima, que nos genera desconfianza. O sea, yo me olvido de todo eso para plantear eso, porque desde mi punto de vista, ¿verdad? No es el endeudamiento lo que es el tema, el problema hoy. O sea, tengo que priorizar dónde es lo que está el problema para poder enfocarme ahí y resolver eso, porque si yo me preocupo de los laterales ahí y me olvido de lo que es De lo principal, prioritario, claro. vamos a terminar muy mal esto. Vamos a terminar muy mal, vamos a empezar a discutirnos que porque fulano es corrupto, mengano no sé qué, ¿verdad? Y nos olvidamos del problema y la gente va a quedar a la deriva, ¿verdad? Eso tenemos que evitar. Por eso no me meto tanto a discutir eso, pero lo que el presidente tenía que haber hecho, o no sé si el presidente, o la fiscala general, o el Poder Judicial, tenían que haber actuado rápido con las consecuencias que tienen que llevar encima las personas que han hecho esto. Eso genera confianza en el resto. Así mismo. Porque se te tapan todo, estiran las plazas, no sé Así qué. mismo. Dentro de 6 meses todos se van a olvidar. Eso es lo que están apuntando, como siempre ha ocurrido. Vamos a ser serios, estamos poniendo mucha plata acá, toda nuestra confianza. Yo he recomendado el endeudamiento de 1.600 millones de dólares y recomiendo que se haga otros 1.500 millones de dólares más porque hace falta para que nosotros podamos levantar la economía de aquí a los próximos 18 meses. Esto no es que se va a levantar mañana. Hay que ser consciente de esto. Para mí eso es lo importante. Si no, nuestra gente se va a quedar a la deriva. Eso que Daniel va a estimar que va a caer en la pobreza, va a permanecer mucho tiempo en la pobreza si es que nosotros no hacemos algo rápido. Entonces, eso es lo prioritario ahora. Sí, a ver, cuando uno como ciudadano mira este tipo de situaciones, obviamente le genera rabia, desconfianza. Pero yo lo que quiero es un poco también dejar en manos, digamos, de la sociedad civil que sea la contralora también de este tipo de procesos, no solamente de las cuestiones operativas, sino también de la discusión política, ¿verdad? Hoy, justamente, a mí me hubiese encantado de que el Parlamento hoy esté tratando leyes que estén vinculadas con las cuestiones económicas, ¿verdad? Y hoy se levantó la sesión y se tomaron decisiones más políticas que económicas, ¿verdad? Hoy había un proyecto para mí clave justamente para todo lo que estamos hablando que tenía que ver con el fondo de garantías para las empresas, ¿verdad? Y eso iba a dotar de recursos, iba a dotar también de la posibilidad de que más empresas y microempresas se puedan beneficiar de garantías estatales para poder generar mayor actividad económica, ¿verdad? Y hay que ver quiénes son Entonces, los que están a la altura de las circunstancias. Entonces, ese Si tipo... la clase política no está a la altura de las circunstancias, Pero a eso, por eso yo voy con eso, Carlos, ¿verdad? O sea, todos estuvimos, yo recuerdo en la noche del debate cuando se discutió la ley de emergencia, ¿verdad? Y amanecimos, ¿verdad? Eran las 2, las 3 de la mañana, porque todos apoyábamos ese, y creo que tenemos que volver a retomar ese mismo espíritu de decir, hoy, si no tomamos ciertas decisiones que son claves, vinculadas con los temas económicos, vinculadas con propuestas que hoy están dentro del escenario económico y no se toman rápido medidas, vamos a quizás entrar en una discusión que va a ser muy difícil después de retomar, de recuperarnos como país y vamos a quizás entrar en una espiral ya no económica, sino también de crisis social, ¿verdad? Que puede ser mucho más grave, ¿verdad? bueno, señores, gracias por venir. Siempre es poco el tiempo que tenemos para discutir, porque estos son temas fundamentales para la República. Les agradezco que hayan venido, que hayan emitido estas opiniones, son muy importantes. Ustedes son personas creíbles y a quienes se les escucha con mucha atención. Así que gracias, Dani. Gracias. Gracias, don César. Muchas gracias por haber venido. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando más sobre economía con Humberto Colmán, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, y Bruno de Felipe. Ya volvemos.
Baja la temperatura, bajan los precios. En Bristol aprovecha las cuotas bajas al mejor precio en todos los productos. Escucha esta super oferta. Lavarropas automática Tokio Cecilia 6 kilogramos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519 4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, ganador del Top of... Seguimos en otro bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Humberto Colmán, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bruno, un gusto estar en tu programa. Gracias por venir. ¿Qué tal, Bruno de Felipe? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarnos a los emprendedores a estar aquí sentados en esta mesa hoy a conversar un poco sobre los desafíos que tenemos. Y mirándole fijamente a don Humberto, ¿qué pasa con Fogapi? ¿Y qué pasa que no llega como tiene que llegar? Suelo leer tus cuadros, suelo analizarlo. Va creciendo un poquitito, pero muy lentamente la llegada de esos recursos a las pequeñas y microempresas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros venimos haciendo un seguimiento desde el inicio de la pandemia a todo el tema de las distintas políticas que el gobierno planteó como soluciones para las MIPYMES. Una de ellas, la principal, es Fogapi, porque es donde más recursos se pueden direccionar al sector MIPYMES. Y es la que está, después hay otras que son, digamos, como por ejemplo el fideicomiso que todavía está iniciando, y eso es para un sector de las MIPYMES, pero es muy chico el monto que se va a asignar a eso porque no hay suficientes recursos para todo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos al 12% de ejecución de Fogapi. Eso es catastrófico, ¿verdad? Porque claramente la intención inicial que había de poder ofrecer créditos de emergencia no se ha logrado, no se ha logrado en la medida que se planteaba originalmente. Y nosotros entonces, las MIPYMES, desde la Asociación de Emprendedores de Paraguay y también con los gremios de MIPYMES que estamos trabajando, estamos muy preocupados porque vemos que si esto no se activa, si no se acelera a la hora de la entrega de los créditos, vamos a perder la oportunidad brillante de salvar empresas en plena pandemia. Y eso quiere decir salvar empleos. Así que creemos que... Así es, salvar, es una cuestión ya de empresas que se van a salvar si reciben esos fondos. Algunas empresas se van a salvar si reciben esos fondos. Hay otras empresas que no se van a salvar ni con financiamiento porque están en una situación donde la demanda de su producto cayó totalmente o hay una inhabilidad para poder operar por varios meses con fecha de apertura incierta. Entonces esas empresas van a necesitar otro tipo de apoyo. Hay que hacer definitivamente para las empresas en fase 4 una propuesta, digamos, de financiación o de salvataje diferente a las empresas que son, digamos, las que están pudiendo operar en este contexto. Pero las que están operando necesitan financiación para poder contar con capital operativo, para poder hacer pequeñas inversiones y mejorar su local, para poder adecuar su local para recibir gente. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer y la verdad es que como cayeron las ventas, definitivamente... la financiación con estos plazos de garantía y con buenos plazos, con estos plazos, quiero decir, perdón, no de garantía, sino que el plazo de gracia y con un buen plazo de 24, 36, 48 meses, se puede pensar en navegar esta tormenta y salir adelante. Pero, estamos con 12% de ejecución y si bien la AFD ha hecho un esfuerzo enorme, y muchos bancos también han hecho un esfuerzo enorme. Hay una cooperativa que ya entregó el 80% de los créditos que podía entregar. Hay una financiera que ya entregó el 95% de lo que podía entregar. Pero los grandes bancos, los más grandes, los que son más corporativos en esencia, no tienen por ahí un vínculo con la MIPYME naturalmente, no es un negocio, y están por menos del 10% de ejecución. Ahora, viceministro, ¿por qué el 12% de ejecución de Fogapi siendo tan importante así como dice el señor Bruno? Y bueno, habría que ver cómo lo mide, ¿verdad? Si vemos los recursos transferidos en el marco de la ley de emergencia a la Agencia Financiera de Desarrollo, en una primera instancia fueron
120.000 millones más 30.000, 150.000 millones de guaraníes, que te da poco más de 20 millones de dólares. Luego, con la autorización del artículo 35 de la ley, se pudo movilizar un crédito del Banco Mundial, son 100 millones de dólares adicionales que fueron, o sea, estamos hablando más o menos 120 millones de dólares, es lo que efectivamente recibió la AFD. La AFD hace un reporte que está en su página web, lo actualizan todos los días. Al momento tienen créditos avalados con las garantías del FOGAPI por 500.000 millones, que te da más o menos unos 75 millones de dólares. Sí. O sea, te estamos hablando La que mitad. más de la mitad de los recursos efectivamente desembolsados en el marco de la ley de emergencia fueron ya concedidos como crédito. Ahora, Bruno se refiere al apalancamiento, entiendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Al apalancamiento que ¿Es pueda un tema tener. de los bancos entonces? No, mira, la AFD dio, eso también es importante aclarar, la AFD en el marco del FOGAPI ya concedió, asignó cupos a las entidades financieras por un total de, creo que estábamos alrededor de los 380 millones de dólares ya en total de cupo asignado. Y por supuesto, en la medida que se van aprobando los créditos, ellos van, digamos que confirmando esas garantías, ¿verdad? Entonces, creemos que el ritmo viene bien, Carlos, en función de los recursos que se le asignó a la AFD, ¿verdad? Por supuesto que se puede mejorar. También hay que poner en perspectiva que, como te decían en el bloque anterior, estábamos en un contexto en donde hay incertidumbre, donde tampoco es que hay una disposición muy alta a tomar créditos para capital de trabajo, para salarios, pero sí creemos que a partir de que sigamos avanzando en la cuarentena inteligente, va a ser necesario contar con esos recursos, con recursos adicionales para poder atender esa demanda que seguramente va a ser mayor, ¿verdad? Son más o menos, Carlos, ya cerca de 9.000 operaciones ya realizadas, 9.000. Yo estoy contando acá, Bruno, los 4.300 más o menos que es FOGAPI, Sí. más los 4.000 aproximadamente conseguidos por fondo de garantía, ¿verdad? O sea, estamos cerca de los 9.000 operaciones concedidas. Por supuesto, se puede hacer más y estamos trabajando con las asociaciones de BIPYMES en poder acercar la oferta con la demanda. Recordemos que aquí también hay un segmento de empresas que nunca antes habían sido clientes del sector financiero. Y ahí yo quiero resaltar el gran trabajo que está haciendo el Banco Nacional de Fomento y el Fondo Ganadero. El Banco Nacional de Fomento está número 1 entre los bancos que están concediendo créditos con este fondo de garantía. Te decía, más o menos son unos 150.000 millones en total, lo que ya dio de los 500.000. Es el BNF solamente, ¿verdad? Si le sumamos los otros créditos que ellos están dando, BNF está alrededor de los 250.000 millones de guaraníes de créditos concedidos. Y el fondo, el crédito agrícola está como en 40.000. Estamos cerca de 60.000, de 50 a 60 millones de dólares, perdón, en total de créditos concedidos por la banca pública. ¿Por qué tienen así visiones tan diferentes? Es decir, apabulla cuando da datos, don Humberto, pero Te repito, Bruno, vos me yo voy a decís usar los datos 12% de que usó ejecución. don Humberto para Sí, tratar de aclarar un poco mejor Sí, nuestro punto, sí, sí. nuestro punto. Cierto, de FOGAPI entregó 75 más o menos millones de dólares, pero debería entregar, con el apalancamiento que propuso el gobierno como una política, 565 millones. Esa es la realidad. Faltan 490 millones, 490 millones a entregar y estamos en el día 80 y no sé cuánto. Eso lo que es cierto que existía un problema estructural. Primero que nada que FOGAPI ya existía en el 2016. En el 2017 ya tenía 2 empleados FOGAPI dentro de la AFD, pero no tenía fondos. Entonces nunca se aceitó esa maquinaria para que funcione rápida y efectivamente, justamente en casos como este y en general para apoyar a las MIPYMES. Entonces, claro, no teníamos la infraestructura adecuada como país para dar respuesta a las MIPYMES. Y hoy entonces estamos sufriendo las MIPYMES y la economía por culpa de que no hemos construido eso antes que llegue esta crisis y en realidad esta crisis simplemente está develando eso a la sociedad con mucha evidencia y realmente la desesperación que hay en el sector de MIPYMES es feroz y no se está ni siquiera pidiendo un subsidio. Las empresas, las MIPYMES no están pidiendo que nadie les regale nada, están pidiendo que le presten plata que encima está garantizada hasta el 70-80% por el fondo de garantía y igual se van a los bancos, a algunos bancos, y le piden codeudor solidario además de la garantía de FOGAPI. Entonces, hay algo que no está funcionando. Nosotros hemos intentado, nos sentamos con el viceministro, nos sentamos con otros gremios, también hablamos con la ASOBAN, pero realmente en la tirada de pelota al final pasa tiempo y las soluciones no están sobre la mesa y la ejecución es baja y es urgente que mejore.
Y eso no quita de que se haya hecho lo que se hizo. Y eso yo no niego y queremos trabajar juntos para encontrar soluciones. Acá no se trata de señalar el dedo al culpable Sí, ni nada por el y bueno, estilo. Quizá un elemento, sí. Carlos, si me permitís, que también hay que poner en perspectiva. Yo coincido con Bruno que todavía podemos hacer mucho más, seguro, pero también hay que poner en perspectiva que el programa PTO estaba orientado a los trabajadores por cuenta propia e informales y llegó a 1.160.000 personas más o Sí. menos. Son 100 millones de dólares que se desembolsó a este segmento también, ¿verdad? Hay que quiero nomás poner en perspectiva eso, que también es una ayuda importante que llegó al sector, ¿verdad? Y ahora estamos iniciando el segundo pago, que tenemos la expectativa de que vamos a llegar a más de 1.200.000 personas seguramente, ¿verdad? En estos 2 días, 3 días, más de casi 250.000 personas recibieron, ¿no? Sí, creo que el martes empezamos ya más o menos con ese monto, Con ese monto. con esa Bueno, cantidad. ahora, cuántas personas dependen de las MIPYMES en Paraguay? 2 millones de empleos. 2 El millones. 67% de la población económicamente activa. Es el número del MIC y de la Dirección General de Estadística y Censo. Muchos de ellos, como dice el viceministro, ya fueron asistidos por medio de PTO. Es cierto eso y ha sido un éxito ese programa en su ejecución récord. Eso es lo que queremos para el resto de los programas, justamente, que se logre esa eficiencia en el traspaso de la solución que se plantea como política de Estado. Y realmente entendemos que aquí hay, obviamente, un elemento más que es la banca privada, que tiene que de alguna forma encontrar la forma de alinearse a este objetivo del gobierno y a este objetivo de la economía nacional. Y es muy complejo eso porque existen realmente muchas restricciones, digamos, para que ¿Qué se tipo de anime. restricciones? A ver, ustedes hablaron con la ASOBAN. Sí. Y bueno, ¿y cuáles son los tipos de restricciones que retrasan la entrega del FOGAPI a las MIPYMES? Bueno, primero está lo que decíamos antes, ¿verdad? Que es un segmento que nunca antes había sido cliente del sector Sí. bancario. No hay un antecedente. Vos sabés que el historial crediticio es importante a Sí, la hora de sí, conceder crédito, especialmente en circunstancias como la que estamos ahora, donde hay riesgo, donde hay incertidumbre. Entonces es un poco más difícil la situación, ¿verdad? Ese es el elemento principal, porque de repente hace falta corroborar los ingresos que tenía la empresa, pero no hay documentos para Pero eso. si existe un fondo de garantías, ¿cuál es el problema? Y el problema son justamente las documentaciones que se piden. Estamos trabajando con la ASOBAN, con el Banco Central, para ver los espacios justamente para agilizar el otorgamiento. En el caso del crédito agrícola, Carlos, hay que mencionar que ellos en realidad solamente están concediendo prácticamente solo con a sola firma, ¿verdad? Bruno Sí. puede confirmar eso. Sí, Crédito Agrícola entrega créditos hasta 45 millones, generalmente Sí. enfocado a microempresas, a sola firma, digamos, con poca documentación. Sí. Poca documentación. Es lento porque está trancado de tantos pedidos que tiene. Pasan por lo menos 30 días en el periodo de tiempo desde que se presenta una solicitud hasta que se entrega. Y bueno, es un camino que se está tomando. El BNF, es cierto, también está mejorando, pero el BNF, también otro problema estructural. 60% del negocio del BNF venía de crédito de consumo. BNF no trabajaba con microempresas ni con empresas pequeñas y medianas. O sea, realmente es una locura lo que pasaba antes. Ahora nos damos cuenta y ahora decimos, bueno, usemos esta crisis para resolver esos temas de fondo y para asegurarnos de que las MIPYMES tengan un rol protagónico en el desarrollo de la economía. El crédito agrícola, perdón, está dando el crédito con la cédula y solamente patente municipal hasta el valor que daba Bruno. Luego, aquel que está plenamente ya con su cédula MIPYME, inclusive ya creo que le da hasta más de cerca de 50 millones de dólares. En el plan de recuperación estamos buscando atender esos problemas estructurales que tenemos, que muy bien lo señala Bruno, ¿verdad? La banca pública, realmente la de primer piso, la que puede llegar más directamente, más rápidamente, tiene ese desafío. Nosotros estamos viendo señales muy positivas del BNF, estamos trabajando de cerca con el directorio, con el presidente Florentín, y creemos que vamos en la dirección correcta con este plan de recuperación. La intención es a través del BNF poder otorgar créditos para el desarrollo productivo, para inversiones, MIPYMES, emprendedores, con un monto que podría estar cerca de los 350 millones de dólares aproximadamente. Bueno, Bruno, ¿cuántas de estas MIPYMES son informales y cuántas son formalizadas? Bueno, de las MIPYMES, de ese mismo censo que sacó el MIC en su momento, hablamos de que hay en total unas 600.000 microempresas, de las cuales 400.000 aproximadamente son informales y 200.000 tienen RUC. Eso no quiere decir que estén sus funcionarios en IPS y Sí, otros niveles de formalización que son necesarios. Y eso es otro tema que tenemos que trabajar con el viceministerio, con todo el gobierno,
para asegurarnos de que de esta crisis encontremos mecanismos para acelerar el proceso de formalización y simplificar. No puede ser que para una empresa grande sea el mismo trámite que para una empresa chica, Claro. porque no hay un gerente de recursos humanos, no hay un gerente de finanzas, o sea, es mucho más difícil para una pequeña empresa cumplir con todos esos requerimientos. Bueno, ahora, don Humberto, ¿cómo salimos de esta cuestión? Se habla de otra vez una línea de créditos o planes que tengan que ver con reactivaciones de muy fuertemente obras públicas. ¿Qué es lo que el gobierno está pergeñando, ideando para salir de la crisis? Porque se vienen 25.000 paraguayos otra vez, van a sumarse a la cifra de desempleados que va a dejar esta pandemia en Paraguay. Pero para enfrentar todo eso, ¿qué está proyectando el Ministerio de Hacienda? Justamente ayer se reunió el equipo económico y está aprobado en general el plan de recuperación que empezaría a implementarse una vez que estemos en la fase final de la cuarentena inteligente, toda vez que por supuesto Dentro de un mes. todos, claro, como sociedad cumplamos siempre con los protocolos sanitarios y el plan tiene tres grandes ejes. Yo diría el más importante es el eje de protección social, más ingresos y también una integración económica inteligente del país hacia el resto del mundo en un contexto de post-pandemia que va a ser distinto. En este pilar, el tema de formalización que decía Bruno es el gran desafío. Creemos nosotros que puede ser inclusive el legado de esta administración, ¿verdad? Y en la formalización no solamente en el sentido tributario y de registro de empresas o de registro dentro del Ministerio de Trabajo, sino también la formalización con seguridad social. Ese es el gran desafío al cual queremos apuntar con el trabajo conjunto con el Instituto de Previsión Social y tener un esquema de protección para este segmento. Después está lo tradicional, el impulso a la obra pública, está ahí, 1.300 millones de dólares que se pretende inyectar en el segundo semestre, más el lanzamiento de 3 grandes obras de infraestructura con APPs, por un monto también bastante importante. No te puedo confirmar todos los detalles porque tenemos que conseguir la aprobación del presidente de la República al plan y en los próximos días seguramente vamos a salir a difundir masivamente. Y el tercer pilar, el tema de financiamiento con una nueva banca pública que llegue realmente con créditos convenientes para la gente. Ajá. ¿Qué te parece? Me parece que es demasiado importante y necesario que se pueda ejecutar la idea. Ese es el gran desafío de todo gran proyecto, ¿verdad? La ejecución. Y la ejecución con transparencia, no dudo yo del viceministro absolutamente, pero hay casos concretos que hemos visto en estas últimas semanas que nos dejan con los pelos de punta para decirlo de menos, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos transitar ese camino de reactivación sin ver lo que vimos y que si alguien quiere tocar un guaraní del Estado, del pueblo paraguayo, que se le corte la mano sin miedo, ¿verdad? Porque la verdad es que no podemos más resistir esos robos descarados que estamos resistiendo los paraguayos hace décadas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también pedirle acá al viceministro ya públicamente que nos incorpore en todo lo que es el programa de contrataciones públicas, de compras públicas a las MIPYMES, que exista realmente una posibilidad. Yo sé que se está trabajando mucho en esa línea, pero que exista una posibilidad de que las MIPYMES puedan puntuar mejor, digamos, a la hora de presentarse en licitaciones y en compras públicas. Ahora, hablando de la formalización, también creo que es necesario terminar con muchos privilegios del sector público, que creo que este es un momento también muy particular y creo que es oportuno para terminar con muchos de esos privilegios que son irritantes y son igualmente voraces a la hora de llevarse la plata que finalmente es de todos los paraguayos. El Ministerio de Hacienda contempla también eso. Sí. La idea dentro del plan es justamente un elemento muy importante para las expectativas económicas, tanto de los inversores, inversionistas nacionales como internacionales que le miran mucho a Paraguay, es justamente cuál es la previsión hacia adelante de las finanzas públicas. Yo voy desde lo macro a lo micro para responder a tu pregunta. De lo macro, nosotros queremos plantear en este plan que haya una trayectoria de resultados fiscales hacia adelante donde el déficit fiscal vuelva a niveles bajos como era el periodo pre-pandemia y pre-crisis también que tuvimos o pre-crisis que tuvimos en el 2019, porque en el 2019 también tuvimos un año muy malo en términos económicos. Entonces volver a esos niveles es un primer desafío. Eso incorpora medidas por el lado de los ingresos y medidas por el lado de los gastos, porque el resultado fiscal es una diferencia entre los ingresos y gastos del Estado. Entonces tenemos que tomar medidas tanto del lado del ingreso. Es cierto que
pasamos una ley de modernización tributaria hace poco, pero vamos a tener que discutir estas cosas de vuelta, seguramente, porque esa ley de modernización hacía un fuerte énfasis en el tema de dividendo y ganancia, cosa que no lo vamos a ver todavía seguramente recién en el 2022. Entonces, es un elemento. Y por el lado del gasto viene todo lo que vos decís, ¿verdad? Una nueva ley de servicio civil, nosotros creemos que también en la ley de responsabilidad fiscal hay una de las reglas, Carlos, no sé si te vas a acordar, que establece que el gasto corriente puede crecer hasta el 4% más la inflación. Eso nosotros queremos bajar hasta, si es posible, cero. Al cero. Que solamente como le hizo Brasil con una reforma constitucional. De manera tal a que podamos, por un lado, mejorar la eficiencia del gasto, terminar con esos privilegios que vos decís, como el caso de la ANDE, que antes de la pandemia pudimos cortar eso, mantener eso. No es fácil, te cuento, hay mucha presión interna, pero es un desafío que tenemos que abordarlos todos como sociedad, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar la recuperación económica? ¿Cuánto calculan en el equipo económico? En términos de fiscales, de resultado fiscal, vamos a necesitar seguramente unos 4 años o quizá un poco más para volver a esos resultados fiscales normales. Ahora, en términos de recuperación del crecimiento económico, tenemos la confianza que con la recuperación natural que se va a dar conforme se van permitiendo que vuelvan las actividades económicas, más este plan de recuperación. El tema de inversiones, yo no entré en detalle, Carlos, pero el tema de inversiones, por ejemplo, trabajamos con el ministro Wins para que justamente se pueda acelerar las inversiones en las zonas urbanas, que se pueda cambiar la tecnología de inversión de ser posible. La tecnología en el sentido de que, si es posible, reemplacemos maquinaria en lo que se puede por empleo de la gente, ¿verdad? De manera tal que haya un impulso a la contratación de mano de obra. Ellos están plenamente de acuerdo con eso y en esa línea vamos a trabajar. Así que de la mano de esa recuperación natural, más este plan, nosotros tenemos la plena confianza que el segundo semestre va a ser mucho mejor de lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿podría ser también una mayor confianza hacia el sector industrial paraguayo de tratar de evitar lo extranjero? Solamente por ser extranjero y tratar de apuntalar también a la industria paraguaya para que pueda cubrir las necesidades paraguayas? Hay oportunidades realmente muy importantes en ese sentido. Hoy justamente se firmó un convenio con el Ministerio de Salud para todo lo que es la industria de confeccionistas, para que se puedan trabajar en el tema de la entrega de equipamiento que se puede producir en Paraguay. Y realmente esas cosas son fundamentales, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a traer un carguero de China con cosas que podemos producir acá? Sí, hay cosas que no podés discutir, que tienen que ser de otro país porque, bueno, la calidad es mejor y el precio es indiscutible, ponerle. Pero lo que se puede producir en Paraguay se tiene que producir en Paraguay para asegurarnos de que la reactivación suceda en casa, digamos, que no estemos reactivando la economía ajena o qué. Totalmente, ¿no? Y ahí son dos cosas en particular que hablamos con contrataciones. Uno, que tiene que haber una reserva de mercado para las MIPYMES, por ejemplo, para la empresa en general, en las contrataciones. O sea, en las grandes licitaciones, por ejemplo, que una parte sea contratado localmente. O el famoso tema digamos que la preferencia en cuanto a precio, el 20%, 30%, que sea realmente efectivo, ¿verdad? En ese proceso de contrataciones que hace el Estado. Ahí se puede movilizar también mucha venta para el sector de MIPYMES, ¿verdad? Bueno, señores, qué rápido que pasó el tiempo, increíble. Voló. Sí, voló, porque son temas muy importantes, son fundamentales, pero estuvo Walter Bogarín acá y decía, necesitamos Carlos Antonio López. Necesitamos más Carlos Antonio López, decía, ¿verdad? Y bueno, creo que sí, creo que tenemos que ponernos también todos la camiseta albirroja y dejar nuestros complejos y entender de que debemos ser capaces de sostener nuestro país. Nosotros los paraguayos también. Te voy a hacer una recomendación, Carlos, para el próximo programa. En el bloque anterior le tuviste a César Barreto con Dani Correa. Sí. En este bloque tenía que haber estado César Barreto para confrontarlo con... No, ya le tuve, pero ya le tuve. El miércoles pasado. No, te llevo, pero ya le tuve el miércoles pasado. Porque en realidad la banca pública está respondiendo. Es la banca privada la que no está respondiendo. No, y le tuve a Beltrán Maqui. Sí, y le tuve también a... Sí, la verdad que en términos de la banca privada hay una función que podría cumplir el Banco Central del Paraguay, que tiene que ver con la regulación de la banca privada acorde a las necesidades del mercado actuales. Y eso se podría hacer sin intervenir en los precios ni tocar cosas que tienen que ver con cuestiones de mercado, sino que simplemente mejorando la forma de reglamentar, la reglamentación, digamos, para lo que son los créditos que vienen por medio de FOGAPI. Entonces se podría trabajar en eso. Sí. Y de cualquier manera, yo coincido totalmente con Walter Bogarín, admiro mucho su trabajo y su esfuerzo y todo lo que él hace.
y realmente nosotros necesitamos juntos refundar el país y todos los sectores nos tenemos que poder unir. No se trata de esto de que el malo es el sector privado, el malo es el sector público. Realmente tenemos que encontrar. Pero lo que pasa con eso, Carlos, es que si no tenemos la posibilidad de construir vínculos de confianza que nos permitan colaborar, y si se rompen esos vínculos de confianza con casos de corrupción que quedan impunes, nunca vamos a poder colaborar como debemos. En el siguiente bloque vamos a tener que hablar de justamente la corrupción, eso que genera la desconfianza. Así que, bueno, gracias Bruno por venir, gracias don Humberto por estar acá presente. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del caso Petropar. Ya volvemos. Tenés para divertirte entonces. Sí. Efectivamente. Qué puta. Bien, entramos en el último bloque y ya saludamos a doña Gladys Fernández. ¿Qué tal, doña Gladys? ¿Cómo está? La directora general de Control Gubernamental de la Contraloría. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, también está con nosotros, pero desde su casa vía Zoom, la fiscal Liliana Alcaraz, la fiscal que investiga el caso Petropar. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, y también para tu distinguida audiencia. Bueno, gracias por estar allí a estas horas, doctora, te agradezco mucho. Acá te voy a dar insumos para tu investigación. Estamos también con Gladys Fernández de la Contraloría. Doña Gladys, contale a la fiscal que te está mirando, que te está observando en su casa. ¿Qué es lo que la Contraloría pudo detectar luego de los análisis que se hicieron en cuanto a la compra de insumos en esta época de COVID-19? Bueno, en el caso específicamente de Petropar, la Contraloría realizó una fiscalización especial inmediata. El día de ayer emitió un informe sobre una contratación específica en donde puntualizó 6 observaciones, de las cuales 4 de ellas en este momento está siendo profundizada por nuestra unidad de auditoría forense, porque a criterio del equipo auditor podría constituir indicio de hecho punible. Y bueno, ese informe contiene datos reveladores que a lo mejor a la fiscala puede servirle. Está lógicamente publicado ya en nuestra página web y remitido a las instancias pertinentes. En este caso, por mandato de ley, la Contraloría remite su informe al ser un informe final a ambas cámaras del Congreso, al Poder Ejecutivo y a la entidad auditada. No obstante, como ya dije, hay puntos del informe que está siendo profundizado en este momento. Y bueno, de ameritar seguramente mis compañeros ya dictaminarán en su momento si hay que hacer la denuncia penal o no. No obstante, el informe está a disposición no solamente de la fiscala, sino de toda la ciudadanía. Pero encontraron muchas irregularidades, doña Gladys. Y hay varios puntos que refiere el informe. Hay primero la contratación por la vía de la acepción invocada por la entidad. Es un punto que los auditores creen que no están así. Que ¿Para la compra de qué? Bueno, hay varios ítems se adquirieron. Se adquirió, por ejemplo, la mascarilla que podrían marcarse dentro de esa urgencia impostergable. Pero no del agua tónica. No del agua tónica, ni de bidones de agua, ni de Palep, ni de otros ítems. Entonces, en ese sentido se cuantificó también eso. Hay equipos y productos adquiridos sin documento de respaldo, ya sea de la distribución o de la entrega de esos equipos a funcionarios o a otras entidades. O sea que lo que nosotros llamamos en lenguaje de auditoría está con paradero administrativamente desconocido. No pudieron ellos constatar el destino de esos productos. Hay otro... ¿Y el origen? No, el origen en otros casos, ¿verdad? Pero en este caso puntual, que es la observación 2, es el destino de esos productos, porque
no están por lo menos no encontraron en depósito, pero tampoco hay documento De que se haya repartido. de que se haya repartido, exactamente. Es decir, que se pudo haber hecho una compra solamente a nivel de documentos. No, eso no refiere el informe. Lo que refiere el informe es que ellos no pudieron constatar y Petropar no pudo justificar la salida de eso. De eso. De eso, Bueno, sí. me aguarda un ratito. Doctora, cuando hablábamos en Radio Primero de Marzo, antes de ayer, usted nos hablaba acerca de lo que pasó con el agua tónica. 38.000 guaraníes, no, esas fueron las mascarillas. Mascarillas, sí. De 5.000 guaraníes agua tónica que en principio creo que costaban 1.500 guaraníes. ¿Cómo es que se llega a inflar tanto los precios del agua tónica en Petropar, doctora? Doctor Alcaraz, ¿me escuchó? Bueno, enseguida vamos a recuperar el contacto. Mientras tanto, ¿qué pasó con las mascarillas? 2.000 mascarillas le entregaron al ministerio que ya caducaron en el 2017. Bueno, ese es otro punto del informe en donde mis compañeros refieren que las mascarillas que ellos encontraron en el depósito y que según el informe que proveyó los mismos funcionarios de Petropal, constituía la provisión a la adquisición que se realizó de la empresa Solumeric de una partida de 3.000 mascarillas dentro de esta misma adquisición. Esas mascarillas eran de origen brasilero y cuando profundizaron la investigación, primeramente visitaron la página web de la empresa, tuvieron un primer informe de que esas mascarillas y esos lotes estaban vencidas del año 2017. Luego contactaron con el proveedor y el proveedor informó al equipo auditor que efectivamente esas mascarillas con esa característica estaban vencidas desde el año 2017 y que además la producción fue discontinuada. ¿Y entonces cómo recibieron? ¿Quién les entregó entonces las mascarillas que ya caducaron en el 2017 a Petropar? Bueno, y ese es otro punto que hay que seguramente habría que investigar o no sé, los auditores no pudieron confirmar el origen, o sea que lo que ellos tuvieron a la vista son de origen brasilero. Sin embargo, la empresa proveedora dice haber proveído la N95, que es la que realmente se solicitó, claro, pero no es la que el equipo auditor encontró en el depósito. ¿Y Entonces, la gente de Petropar cómo explicó esa situación? De que Solumedi dice que sí le entregaron la L95, pero en los depósitos no estaban esas mascarillas. Bueno, al ser consultado, la entidad auditada señala que esas mascarillas son las provistas por Solumedic. Pero sin embargo, Solumedic dice, nosotros nos proveímos eso, nosotros proveímos la N95. Y la factura y la nota de recepción tiene fecha posterior a la donación que ya realizó Petropar al Ministerio de Salud de esas 2.000 unidades de mascarilla y de la utilización de otros tantos dentro de la entidad. Bueno, a ver, estamos en contacto de nuevo con la doctora Liliana Alcaraz, la fiscal. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Carlos. Buenas noches, Lai. No olvidé de saludarle. Buenas noches. Bueno, doctora, acá te damos más insumos para que tú amplíes tu investigación, no solamente con el tema del agua tónica, sino también con las mascarillas. Pero respecto al agua tónica, ¿cómo es que llega a costar 5.000 guaraníes, algo que en principio no sale más de 1.500? Bueno, nosotros iniciamos investigación, Carlos, y creo que paralelamente también la Contraloría inició su examen en el lugar, se constituyeron en Petropar y nosotros hicimos un allanamiento, hicieron los colegas que tuvieron a su cargo la investigación de manera inicial, que son Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia. Sí. Al momento del allanamiento de la planta de Petropar, fueron hallados el lote de agua tónica
que corresponde a una provisión de agua en una fecha posterior, que fue efectivamente, la provisión fue el 14 de abril, a través de una operación que realiza una empresa de nombre Agropecuaria Fortaleza, realiza una operación de compra directamente de la proveedora local Aguadés en una cantidad de 3.000 unidades a 1.500 guaraníes. Por indicación del comprador es que Aguadés entrega esa mercadería en la planta de Petropar y en realidad ingresaron 3.000 unidades a 1.500 guaraníes. ¿Qué es lo que pasó? Al momento de la constitución de la Fiscalía, al momento del allanamiento inicial, se pudo corroborar el lote del envasado de esas aguas tónicas y coinciden con esta operación que en realidad se dio el 14 de abril. ¿Qué tenemos a nivel de documentos? A nivel de documentos, nosotros tenemos que se registra una operación de entrega de parte de Solumedis a la empresa Petropar, una nota de remisión de aguas tónicas y otras mercaderías. Esa nota de remisión tiene fecha marzo, sin embargo, las aguas se envasaron recién el 2 de abril. Entonces, ingresaron antes de que fueran envasadas. Eso nos da cuenta que la única operación real que existió es la última que mencioné, que se produjo el 14 de abril. El 14 de abril. Y es la que entrega directamente la empresa Aguadés a la empresa Petropar. Bueno, ¿y eso qué tipo de delito constituye todo eso, doctor? ¿Qué es una estafa? ¿Qué es? Lesión de confianza. Nosotros Lesión de confianza. hemos formulado imputación en contra de 22 personas, entre ellos funcionarios y también personas del sector privado, por haber ocasionado un perjuicio que asciende a la suma de 134 millones de guaraníes, y concretamente los hechos atribuidos en la imputación son los ítems referidos a lo que acabo de explicar, Sí. que es el ingreso o la compra de las aguas tónicas, que se pagó 25 millones de guaraníes y sin embargo entró mercadería de manera efectiva por valor de 4.500.000. Entonces, haciendo una simple resta de los 25 millones menos los 4.500.000, tenemos un perjuicio en cuanto a ese ítem de la suma de 20.500.000. Eso es. Bien, nosotros también nosotros atribuimos, porque estuve escuchando antes de que se entrecorte la llamada o la cámara, que la señora Gladys estaba mencionando el tema de la mascarilla. Sí. Nosotros, en el momento del allanamiento, y también es lo que aconteció con la gente de la Contraloría, físicamente lo que existía era una mascarilla de origen brasileño, que según el informe de Contraloría, creo que tiene fecha de vencimiento del año 2017. Exacto. Esas mascarillas son distintas a aquellas que supuestamente tenía que proveer Solumedis. Voy a hacer la explicación de los hallazgos que nosotros tuvimos en los actos iniciales de investigación, porque recordemos que recién ahora se inicia el proceso y dentro de este proceso es lo que se va a discutir la responsabilidad de cada una de las personas que fueron sindicadas como sospechosas de la comisión del delito de lesión de confianza. Con relación a las mascarillas, nosotros tenemos directamente que esas mascarillas no fueron proveídas por Solumedis. No obstante, existe una documentación que refiere una entrega. ¿Qué es lo que acontece? De la empresa Solumedis, al momento del allanamiento, el Ministerio Público recoge una cantidad de documentación, entre ellas la factura de la empresa que supuestamente le provee a Solumedis esa mascarilla. Y allí se inicia un seguimiento de esa mercadería hasta llegar a su origen. Esa tarea la realizó la Subsecretaría de Estado de Tributación, que también hizo el seguimiento de la mercadería del agua tónica y también de los otros ítems que se hacen referencia en el contrato suscrito entre Petropar y Solumedis. La mascarilla finalmente
se documenta, pero reflejan una operación que no aconteció en la realidad. Se pagó una suma de dinero, pero directamente nosotros sostenemos la imputación que eso no ingresó al patrimonio de Petropar. Porque al final se corrobora a través de las diligencias realizadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación que hay una serie de empresas que documentan un incremento del precio y al llegar al origen, la persona que importa estas mercaderías dice que importó en realidad mascarillas de origen chino. Y esa importación es también de fecha posterior a la supuesta entrega de Solumedis a la empresa Petropar. O sea que ingresó antes de que se importe. De que se importe. A ver, el 19 de marzo, porque estaba chequeando, el 19 de marzo supuestamente Petropar entrega al Ministerio de Salud las 2.000 mascarillas. Sí. Pero ¿cuándo aparecen en los papeles? El 27 de marzo. El 27 de marzo. Fechas, exacto. Esa lista esa lista de remisión y recepción de las mercaderías datan esa fecha que mencionaste. Ahora, doctora, pero sin embargo, el importador dice que trajo recién en abril. Sí. Bueno, entonces, esto nos hace a nosotros llegar a la conclusión de que esas mascarillas no ingresaron al patrimonio de Petropar. Y lo que se halla físicamente son otras mascarillas cuyo origen desconocemos. Se desconoce. Ahora, pero mire que esto es criminal, esto es absolutamente criminal que Petropar haya obrado o que la dirección de Petropar haya obrado de esa manera, porque estamos hablando de insumos que son fundamentales para el cuidado de los médicos, para no infectarse del COVID-19 en momentos en que tiene que atender a la gente que está infectada de este virus. Entonces, entregaron mascarillas que no se sabe cuándo llegaron, que no se sabe de dónde compraron, no se sabe quién proveyó, y están vencidas desde el 2017. Eso, doctora, es más que lesión de confianza, es absolutamente criminal. Porque pone en riesgo la vida de médicos y enfermeras. Claro. Y eso es lo que nosotros hemos verificado, que efectivamente las mascarillas no ingresaron a Petropar. Entonces, el hecho que nosotros atribuimos a la imputación es un hecho de naturaleza patrimonial, en perjuicio del patrimonio de Petropar. Con relación a las mascarillas, se paga la suma de 104 o 114 millones de guaraníes. 114. Sale del patrimonio de Petropar esa suma, pero sin embargo, directamente no ingresa la mercadería, o sea, no hay contraprestación. Entonces, esa cifra sumada al ítem de la agua tónica, llegamos a ese perjuicio de alrededor de 134 millones. No es mucho. Pero nosotros seguimos profundizando en la investigación y vamos a hacer el mismo trabajo con relación a las demás mercaderías que constan en la supuesta entrega realizada por esta empresa a Petropar. Doctora, en el caso de comprobarse, sí, bueno, ya está comprobado de que vencieron, ¿qué tipo de delito constituye entregarle al Ministerio de Salud algo que pone en riesgo la vida de los médicos y las enfermeras en época de pandemia? Bueno, nosotros somos una unidad especializada, Carlos, y lo que a esta unidad, a nuestro cargo, corresponde la investigación del hecho punible de lesión de confianza. Esos hechos constituirían sería motivo de una investigación diferente a la nuestra. Pero, por ejemplo, a ver, usted es abogada, y sí. Yo cero en derecho, ¿verdad? Pero si usted me pudiera explicar qué tipo de delito podría constituir esa situación, porque ya está investigado, ya la Contraloría tiene su dictamen, ustedes también ya lo investigaron, pero ¿qué tipo de delito puede constituir entregar unas mascarillas inservibles, vencidas en el 2017? Sí, claro, también constituye un hecho punible contra el patrimonio, porque sale del patrimonio una suma de dinero e ingresa a mercaderías que no sirven. Entonces, pero pone en riesgo la vida de la gente. Claro, eso dejando aparte. Yo estoy hablando de lo que
a la unidad especializada le Claro. competiría, Sí, le entiendo. corresponde, ¿verdad? Sí. Bueno, y doña Gladys, ¿usted qué dice a todo esto? ¿Qué tipo de infracción, delito, crimen o lo que sea se constituye esto? Bueno, yo soy contadora, no soy abogada. No obstante, estuve escuchando atentamente lo que decía la fiscala y realmente nosotros, ella menciona un hecho que por lo menos en el informe no está señalado, el hecho de que no ingresó la mascarilla que se adquirió de Solumedic. Sí, Entonces, ¿de dónde salieron estas mascarillas? exacto. Es un misterio. ¿Verdad? Y se pagó como si fuese N95. Claro, lo solicitado fue N95 y de hecho el informe que la Contraloría tiene de la firma proveedora señala que ellos proveyeron la N95. Entonces, de todas maneras, primero hay una inconsistencia entre lo que se solicitó y lo que se encontró. Y segundo, ¿de dónde surgió, de dónde salió, Sí. quién proveyó esta mascarilla? Exacto. Doctora Alcaraz, en el ámbito de la salud, por ejemplo, ¿esto puede tener una consecuencia penal? Sí, por supuesto, Carlos, pero esa investigación sería distinta a la nuestra, porque la porción de hechos es diferente. Sí, claro, entiendo. Y otra unidad tendría que investigar entonces las consecuencias, las posibles consecuencias en la salud de este tipo de entregas. Sí, efectivamente, si así se comprobase, ¿verdad? Ujú. Pero podría tipificarse en algún hecho punible contra la salud, así como mencionás, ¿verdad? Exacto. Ahora, En caso de encontrar indicios que así lo sostengan. ¿qué otro tipo de cosas se compró en Petropar con la plata dedicada a la pandemia? Dentro de lo que es la declaración de emergencia, Petropar realiza un contrato por vía de la excepción y realiza unas adquisiciones consistentes no solamente en mascarillas y aguas tónicas, sino también Reactivos. termómetros y otros elementos, otros insumos que servirían para paliar lo que implica esta pandemia. ¿Y cuántos termómetros? Dentro de eso el contrato ascendió creo que alrededor de 340 y tantos millones de guaraníes que recibió la empresa por la provisión de estas mercaderías. Pero tengo que mencionar un hecho, Carlos, que luego de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y también por la Subsecretaría de Estado de Tributación, me refiero a las dos últimas diligencias Sí. que realizamos consistentes justamente en la constitución de la empresa Aguavés y también la verificación de la última empresa que no existía, la agropecuaria Fortaleza, individualizada un domicilio inexistente, fue que se devuelve el monto total del contrato por parte de la empresa Solumedic. Devolvió toda la suma de dinero que compró, Sí. que percibió. Ajá. Bueno, pero ¿y qué hay detrás? ¿Qué es? ¿Solumedia es una pantalla entonces, doctora? Y desconozco, Carlos, porque en realidad ahora recién se inicia formalmente el proceso y dentro de lo que es un proceso, tenemos la primera etapa que es la investigación. El juez nos va a señalar una fecha donde el Ministerio Público va a requerir lo que corresponda y este es el momento para investigar y profundizar acerca de los primeros indicios que hemos formulado en la imputación. Bueno, es decir, Solumedic, CFC Paraguaya S.A., R.I.A. Muebles, Rolando Martínez, Moonlight Mines S.A., Unión Import Export SRL, todas estas, ¿qué son? ¿Estas son empresas de la misma persona? ¿Son empresas diferentes? No, son diferentes, Carlos. Es una cadena de empresas, o sea, son varias empresas que fueron documentando las compras y los incrementos de manera proporcional de los precios
que nosotros sostenemos que fue creado para justificar una supuesta rentabilidad. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es una vergüenza que esto ocurra. Doctora, te pido que seas implacable, por favor, doctora, en esta investigación. Doña Gladys, a vos también les pido a ustedes dos mujeres que están en este bloque, sean implacables. Estos hechos de corrupción en época de pandemia son inadmisibles. Así que éxito, doctora, éxito, doña Gladys. Gracias, Carlos. Gracias por Muchas estar ahí gracias. de su casa, gracias por venir, doña Gladys. Sé que tenés que irte otra vez lejito a Luque, a la República de Luque. Así que gracias por compartir con nosotros este espacio, ¿sí? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a la Gracias. audiencia y también a la señora Gladys, que realizó conjuntamente con la Contraloría un trabajo impecable. Perfecto. Gracias, fiscala. Y yo quiero aclarar algo. Este es un trabajo hecho por la Dirección de Control de Entidades Descentralizadas. Estuvo liderado por el doctor Emilio Ferreira y un equipo, David Cáceres, o sea que un equipo de auditores que realmente ejecutaron este trabajo. No comandé este trabajo como auditora, pero sí estuve coordinando. Entonces son otros los compañeros que realmente Perfecto. tienen el mérito de... Gracias. La nobleza Sí, obliga a decir don eso. Carlos, quiero mencionar también siempre el invalorable trabajo de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Sí, exacto. que siempre son nuestros compañeros de trabajo y hemos realizado las diligencias en el menor tiempo posible. Entonces, siempre destacar el trabajo de nuestros compañeros de la Subsecretaría. Bueno, ya está invitado Óscar Urbe para el próximo miércoles, entonces para que nos venga y nos explique más cosas. Gracias, doctora Alcaraz. Un abrazo. Gracias, Carlos. Igualmente otro para ti y también un saludo a la audiencia. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, doña Gladys, por venir. Gracias. a Muchas ustedes. gracias. Y muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles más en El Péndulo. Hasta el próximo.